Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Paz de Cristo, jóvenes, paz de Cristo, hermanos, en este día. Le damos gracias a Dios por su grande amor y misericordia que el Señor sigue teniendo con cada uno de nosotros. Amén. En este día yo sé que Dios tiene algo muy grande para cada uno de nosotros. De antemano le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más delante de Él y delante de estos jóvenes, del pueblo de Dios. Amén. Que Dios tiene algo grandemente para ellos. Y yo sé que vamos a aprender algo muy hermoso este día. Amén. Yo sé que usted como joven, hermano, si está escuchando, va a aprender algo hermoso este día. Amén. Así es que vamos a iniciar con una oración, dándole gracias a Dios porque Dios es muy bueno para con nosotros. Amén. Y en esta oración vamos a poner una petición, amén, a nuestro hermano Francisco. Vamos a poner a nuestro hermano Francisco en oración en este día para que Dios siga obrando en esa necesidad. Amén. En el nombre de Jesús lo voy a invitar que se pongan de pie. Si usted está en su casa, amén, mis niños aquí voy a invitarlos también que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios en esta oración. Vamos a darle gracias por lo que hemos recibido. Vamos a decirle al Señor que nos hable a través de esta palabra. Ore por mí, amén, para que Dios use mi vida. Y yo voy a orar por usted para que Dios toque su corazón, amén. Y la petición, hermano, no se olvide, mi hermano Francisco, oremos, sigamos orando por él, amén. Dios conoce, hermano, su necesidad, pero es más grande nuestro Dios, amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, una vez más. Venimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo tu amor, tu majestad, tu grandeza, que tú eres más grande que todas las cosas. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande, tan hermosa que me das de venir delante de ti, delante de tu pueblo, Padre, para compartir esta palabra que es tuya, esta palabra, Señor, que salió de ti con un propósito para nosotros, amado Dios. Gracias por este privilegio tan grande, Señor. Yo te ruego por cada joven, por cada hermano, Señor, que va a escuchar esta palabra, que la reciba en su corazón, Señor Jesús, que sea un alimento para su alma, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te ruego, Señor bendito, que toques cada oído y cada corazón y que tu nombre sea glorificado, que uses mi vida, Señor, mis labios, mi corazón, que sea tu Espíritu Santo el que nos tome, el que nos administre, amado Dios, en esta enseñanza, en tu nombre maravilloso, Cristo Jesús. También te ruego, Padre Santo, grandemente por mi hermano Francisco, Señor, que tú sigas obrando en su necesidad, Padre hermoso, que tú sigas obrando grandemente, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor bendito, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Oh bendito Dios, te alabamos en esta hora, alabamos tu nombre, Señor. Gracias porque me permites estar aquí, Señor. Gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Cristo Jesús. Visítanos, Señor bendito, visita cada corazón. Abre su entendimiento en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Que comprendamos el plan, los propósitos que tienes para nosotros, Señor, en tu nombre maravilloso. Glorifícate, Señor. Glorifícate en cada necesidad. Glorifícate en estos jóvenes, Señor. Glorifícate entre tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder y la majestad por los siglos de los siglos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Jesucristo. Aleluya. Gracias, amén. Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, aleluya. En este día, jóvenes, vamos a mirar algo muy hermoso, amén, que a lo mejor no habías pensado antes, amén, acerca de esto, pero yo sé que Dios tiene un grande propósito para cada uno de nosotros, para ti, joven, amén. En este tiempo es un tiempo muy hermoso en el cual, si tú no le estás sirviendo al Señor, amén, la invitación es que le sirvas a Dios, amén. Si tú no has recibido al Señor como tu Dios, como tu Salvador, es importante que lo recibas, es importante, o sea, que no pierdas el tiempo, amén, que no dejes pasar ni un día más, ni un mes más, ni un año más. No, recibe al Señor como tu Dios, como tu Salvador. ¿Por qué les digo esto, amén? Porque miramos que el Señor, hablando lo que dice la palabra del Señor, dice que no tarda
no tarda en su venida, amén. Dios ha hablado de una y de muchas maneras. El Señor ha hablado a través de su palabra. El Señor ha hablado a través de las señales, de lo que tú miras que está pasando alrededor del mundo. Es el mismo Dios que está hablando que su venida se acerca. Entonces, de todos los que hemos escuchado, recibido al Señor, amén, yo creo que no queremos ninguno de nosotros perdernos, sino que estemos toda una eternidad con el Señor. Y la importancia, amén, de estar con Él, pues es muy, muy grande, amén. Así es que los invitamos en el nombre de Jesús a que le reciban, le den una oportunidad al Señor de que entre a sus corazones, amén, de que administre sus vidas, de que lo conozcan tal y como está escrito aquí, amén, pero algún día dice que lo vamos a conocer tal y como Él es, amén. Nos va a dar ese privilegio el Señor. Así es que tomen esta oportunidad, jóvenes hermanos, tomemos la oportunidad que el Señor nos da. Hoy este día el Señor nos dio un día más, nos dio un día más para recibir su palabra, amén. Muchas personas no amanecieron, muchas personas sí amanecieron, pero están enfermitas, amén. Pero tú, hermano joven que estás sano en este día, dale gracias a Dios por eso. Reconoce que si tú estás bien es por Dios, amén. Que si estás pasando necesidad también es por Dios, porque Dios es muy grande y misericordioso y algo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso le damos gracias a Dios, porque nuestro Dios es muy hermoso, muy bueno, amén. Él es todopoderoso. Y en este día te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 55. Y vamos a leer ahí unos versículos muy hermosos que Dios tiene para nosotros, amén. Que cuando yo leí estos versículos hace mucho tiempo me di cuenta que Dios tenía un propósito en mi vida, amén. Que yo pensaba o yo me imaginaba hacer cosas, amén, pero Dios tenía otros pensamientos, Dios tenía otras cosas para mí, amén. Y con toda seguridad te puedo decir, joven hermano, que Dios no se equivocó. Dios jamás se equivoca, amén. Él es perfecto en todo lo que hace. Nuestro Dios es perfecto en lo que hace, en lo que piensa, en lo que dice, en todo, porque nuestro Dios es grande, amén. Entonces vamos a leer Isaías 55 y vamos a leer desde el versículo 6 para enfrente. Yo le voy a decir hasta dónde, pero hasta el 9 por ahí, amén. Dice la palabra del Señor así, nos invita la palabra del Señor, amén. Es una invitación para todas las personas, amén. Este estudio es para todos también, amén, pero lo destinamos como para los jóvenes, porque eso es el tiempo que compartimos con ellos, amén. Pero hermanos, si tú estás escuchando también ahí, esta palabra también es para ti, amén. Para los que no han recibido al Señor Jesucristo también es para ellos, para todos. Y dice la palabra del Señor así, hay un tiempo que da el Señor. En el versículo 6 nos empieza a decir el Señor así, buscad a Jehová, amén, dice, nos invita, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, amén. Hay un tiempo que Dios da, y ese tiempo pues es nuestra vida, el transcurso de nuestra vida que Dios nos da. Dios dice, búscale, amén, que nos busquemos a Él. Por eso dice, busca a Jehová mientras, o sea, hay un tiempo, y cuando dice mientras ya entra un tiempo. Quiere decir que algún día ya no vas a poder buscarle, quiere decir que algún día, aunque quiera, no se va a poder, amén. Por eso nos da el tiempo el Señor, y a todos nos da esta oportunidad, porque nuestro Dios es justo. Por eso dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y luego la otra parte del versículo dice, llámale, háblale, amén, llámale, entre tanto que está cercano. Hay dos cosas muy importantes, buscar y llamarle. Tenemos que buscar al Señor y tenemos que llamarle, amén. Cuando lo encuentras, tú lo empiezas a llamar. Cuando tú te acercas a Dios, tú te das cuenta que Dios quiere hablar contigo, amén. Que Dios quiere hablar conmigo, que Dios siempre quiso hablar con nosotros, amén. Entonces dice el versículo 7, es otra invitación que nos da el Señor. El versículo 7 dice, deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es la invitación que nos dice el Señor, dejar nuestros caminos, amén, y volvernos al Señor. Esa es la invitación de parte del Señor, amén. Vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. Nos asegura el Señor que si nosotros nos volvemos a Él, que si nosotros dejamos nuestros caminos, con seguridad vamos a alcanzar la misericordia del Señor. Por eso dice, tendrá de Él misericordia, amén. Tendrá de nosotros misericordia. Y luego la otra parte del versículo dice, al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. O sea que cuando venimos al Señor, cuando tú vienes al Señor Jesucristo, amén, dice que Él nos perdona todos nuestros pecados. Amén. Ahí, aquí mismo en el libro de Isaías, no vaya ahí, pero se lo voy a decir, en el capítulo 1 nos dice el Señor, dice, venid a mí, estemos a cuenta, dice el Señor, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así del Señor, así esas maravillas hace el Señor en nosotros. Por eso dice, será amplio en perdonar, amén. Dios es bueno, aleluya. El versículo 8 dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí vamos a mirar algo muy importante aquí, amén. Empieza a decir el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, amén. Mis caminos, dijo Jehová, aleluya. El versículo 9 dice así, como son más altos que los cielos de que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, aleluya. Hasta ahí vamos a leer ahorita, amén. Hay algo muy importante, hermano joven, en esta escritura que nosotros leímos ahí. Cuando nosotros llegamos al versículo 8 ahí, leímos el 7, el 8 y el 9, amén. Y dice la palabra del Señor, cuando llegamos al versículo 8, ahí nos damos cuenta de algo grande, muy grande para nosotros, amén. Ahí nos damos cuenta que hay algo que cambia toda nuestra manera de pensar, que cambia toda nuestra manera de como nosotros pensábamos, amén. Porque nos damos cuenta que el Señor dice, porque mis pensamientos no son, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces ahí en ese versículo ya cambia todo para nosotros. Ya cambia todo para nosotros, porque nos damos cuenta que nuestro Dios es diferente, que hay una diferencia tan grande entre nosotros y Dios. En todo lo que somos, en todo lo que es Dios, hay una grande diferencia, amén. Pero aquí está hablando de un camino y está hablando de un pensamiento, amén. Y cuando habla del camino se está refiriendo a una forma de vivir, amén, a tu vida, pero está refiriendo a tu vida. Y cuando habla de tus pensamientos se está refiriendo a una forma de vivir. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 8 cambia todo, porque nos damos cuenta que la forma de vivir de Dios es totalmente diferente a la de nosotros, amén. Porque Jesucristo vino y nos trajo un ejemplo grande, joven, a nosotros, amén. Y no solamente puede decir, es que Jesucristo empezó su ministerio cuando tenía 30 años, amén. Pero en su niñez, cuando él fue joven, también manifestó y enseñó cosas muy grandes que no se miren en muchos jóvenes, amén. Pero que Dios quiere que se miren, porque es importante que nosotros aprendamos de Él. Es importante que yo aprenda de Él, es importante que tú aprendas de Él, amén. Entonces cambia todo para nosotros aquí, porque hay una diferencia. La diferencia, hermano joven, amén, es tan grande que es desde aquí hasta el cielo. Esa es la diferencia de nosotros y Dios. La diferencia de nosotros hacia Dios es de aquí hasta el cielo, amén. Esa es la grande diferencia que nosotros tenemos que saber. Cuando el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Ahí es donde entramos nosotros. Si tú te has analizado esa palabra, joven, si tú la tomas este día, y te das cuenta, el Señor piensa diferente a como yo pienso. El Señor camina diferente a como yo camino, amén. El Señor dice que mis pensamientos no se comparan a los pensamientos de Dios. Mis caminos tampoco se comparan a los caminos del Señor. La diferencia es muy grande, es muy elevada. Es muy elevada, amén. Entonces, miren, el tema se llama así, joven, amén. Pongamos atención cómo se llama el tema, amén. Dios ordena nuestros pensamientos. Dios ordena
nuestros pensamientos. Ese es el tema, amén. ¿Y por qué este tema, hermano joven? Porque es muy importante. Porque analizando mi vida en mi juventud, amén, yo viví, tuve la misma edad que tú tuviste, amén. Entonces, analizando mi vida, yo me di cuenta que en mi juventud, sin conocer a Dios, fue el tiempo que más perdí en mi vida. En mi juventud, sin conocer de Dios, fue el tiempo que más perdí en mi vida. Amén. Que más eché a perder. Porque yo no sabía que Dios me había dado grandes cosas. Yo no sabía que Dios me había puesto dones, talentos. Yo no sabía nada de esto. A mí nadie me había dicho, porque nunca había leído la Escritura. A mí nadie me había dicho que Dios me había llamado, Dios me estaba llamando, que Dios me había escogido para la alabanza de su gloria. Yo no supe esto cuando tenía tu edad. Nadie me lo dijo, no lo escuché, no sabía. Amén. Por eso te digo que cuando yo era joven, yo desperdicié el mayor tiempo de mi vida. Porque qué hermoso hubiera haber sido que alguien me hubiera hablado de lo que te estamos hablando a ti. Qué hermoso es que alguien me haya dicho que yo tenía un propósito, que yo tenía un destino, que en mi juventud le podía servir a Dios. Hubiera sido hermoso, aleluya. ¿Cuándo lo vine a comprender? Amén. Hace poco lo comprendí. Cuando yo lo comprendí, pues dije, gracias, Señor, porque no estoy aquí por casualidad. Tú también le puedes decir al Señor, gracias, Padre, porque no estoy aquí de casualidad. Yo tengo un propósito y tengo un destino. Él es nuestro Dios, amén. Entonces miramos la Escritura que dice el Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos tampoco son tus caminos. Amén. ¿Por qué? Porque la diferencia en el versículo 9 lo dice, mis pensamientos son muy elevados. Mis pensamientos no se comparan a los tuyos. Mis caminos tampoco se comparan a los tuyos. Amén. Entonces, hermano, nos enseña la palabra del Señor que nuestro Dios es muy grande y muy poderoso. Y que así de grande y poderoso el Señor, hermano joven, ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Amén. Por eso nosotros, amén, en este tiempo ahora que conocemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que perdimos mucho tiempo sin Dios. Y ese tiempo que nosotros perdimos sin Dios, no queremos que tú en tu juventud lo pierdas, sino que tú aproveches el tiempo que Dios te da. Amén. Que si Dios te está dando este tiempo, amén, tan hermoso, que es la juventud, es para que nosotros reflexionemos y digamos, es verdad. Tú como joven, pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre y dile cómo fue su juventud sin Dios. ¿Cómo fue su vida sin Dios cuando no conocía de Dios? Y te aseguro, además con toda seguridad te digo que no fue buena su juventud sin Dios. No fue buena, amén. Tal vez pudimos tener cosas, amén, cosas, viviendo bien materialmente, económicamente, pero siempre había un vacío en cada corazón, porque el hombre, el joven sin Dios siempre va en busca de algo. Siempre va en busca de algo, amén, no bueno porque no conoce los pensamientos del Señor. Pero en este día vamos a afirmar nuestros pensamientos. En este día, hermano joven, si tú tomas esta palabra, Dios va a afirmar tus pensamientos y nuestra manera de pensar, dice en el libro de Romanos, amén, que va a cambiar nuestra manera de vivir. Ese es el propósito que dice el Señor, amén. Cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, tu manera de vivir empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque si en este día tú recibes la palabra, amén, en este día tú como joven recibes la palabra y te das cuenta que Dios te llamó para la alabanza de su gloria. Esa palabra, si tú la dejas meter a tu corazón, amén, esa palabra va a cambiar tu vida. Y tú vas a vivir una vida diferente. Te vas a dar cuenta que tú no estás aquí por casualidad. Amén, que tú no estás en este país, en esta nación o en cualquier nación, en cualquier país donde estés. No estás por casualidad, sino con un propósito y con una razón. Dice la palabra del Señor para que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, que es lo más hermoso que nosotros podemos hacer para Dios. Aleluya, amén. ¿Dónde cambiaron nuestros pensamientos? ¿Dónde cambió el pensamiento del hombre? ¿Por qué los pensamientos del hombre en este tiempo son malos? ¿Por qué los pensamientos del hombre en este tiempo están equivocados? Aleluya, amén. ¿Por qué? Porque todo tiene un principio.
En el principio el hombre, tú has leído, joven, la escritura, cuando Adán y Eva tenían esa comunión con Dios, no había maldad, no había ningún pensamiento de dañar a alguien, no había ningún pensamiento de matar, de robar, de herir, no había ningún pensamiento. Mientras ellos estuvieron en la protección dentro del círculo del Señor, esos pensamientos no había. No había los pensamientos de nada malo, amén. Cuando ellos escucharon la voz del enemigo, fue cuando todo empezó a cambiar. Cuando ellos le fallaron al Señor, dice que ellos fueron echados del Edén. Amén, ellos fueron echados del Edén. Y el Señor puso una espada que diera vuelta ahí en el Edén para que ellos ya no pudieran entrar y tomaran otra vez del árbol de la vida. Entonces dice que los hombres empezaron a multiplicarse. Y cuando los hombres empezaron a multiplicarse, dice la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor que el Señor miró a los hombres. El Señor miró que los hombres, sus pensamientos eran de continuo solamente hacer el mal. El Señor miró que los hombres, sus pensamientos ya no eran buenos como al principio dice, sino que de continuo solamente hacer el mal, dice, y se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Al Señor le dolió en su corazón mirar cómo la humanidad se mataba una con otra, cómo la humanidad no podía aprovechar el amor de Dios que tenía para ellos. Entonces el Señor miró que los hombres, sus pensamientos ya no eran buenos. En el libro de Génesis capítulo 6 habla de esto, dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón era de continuo hacer el mal, y se arrepintió y le dolió en su corazón. Esto pasó, el Señor dice que le dolió en su corazón mirar todo esto, y decidió borrar al hombre de la tierra, amén. Entonces tú conoces la historia cuando el Señor le dijo a Noé, construye un arca en la cual te salves tú y tu familia. Y todo eso tuvo que pasar porque Dios siempre ha estado en contra de la maldad. El Señor siempre ha estado en contra de la maldad. A Dios tú nunca lo vas a mirar en la escritura que Él está a favor de la maldad. Nunca. El Señor es bueno, amén, y Él busca lo bueno. El Señor es verdadero, el Señor es luz, el Señor es santo, Él es todopoderoso, amén. Entonces, joven, esto es muy importante que tú lo entiendas y que yo lo entienda, amén. Leímos en el libro de Isaías 55 que los hombres, nuestros pensamientos de nosotros son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Que hay alguna diferencia muy grande que jamás se va a comparar, amén. Porque como la altura de los cielos, así son los pensamientos del Señor. Muy elevados, amén. Dios piensa totalmente diferente, amén, a como nosotros muchas de las veces pensamos o cuando nosotros pensábamos cuando no teníamos a Dios. Entonces, fíjate lo que significa el pensamiento, amén. Esto es el significado del pensamiento. Capacidad que tienen las personas, esto es lo que significa pensamiento. Capacidad que tienen las personas de formar ideas, amén, y representaciones de la realidad en su mente, relacionadas unas con otras, amén. El pensamiento es la cualidad humana y de los pensamientos se forman planes, amén, se forman planes de realizar cosas. La otra parte del significado del pensamiento es parte del ser humano que se considera que se almacenan las ideas en forma, amén, en las formadas por la mente. Entonces todo esto significa pensamiento, es una capacidad de nosotros de pensar cosas, de planear cosas. Yo sé que alguna vez tú has pensado cosas, amén, y te has levantado y dices, hoy voy a hacer esto, y te agarras pensando, y hoy voy a hacer esta cosa, amén. Entonces hay pensamientos, amén, hay pensamientos que le agradan a Dios de nosotros, pero hay pensamientos que no le agradan a Dios de nosotros. Entonces lo que queremos nosotros aprender este día, amén, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que Dios, joven, a muchas personas nosotros las podemos engañar, amén. Nosotros, yo puedo mirarte a ti, tú puedes mirarme a mí, pero jamás vas a saber lo que yo estoy pensando.
Yo jamás voy a saber lo que tú estás pensando. Amén. Eso es algo que nosotros, es una cualidad que tiene nuestra mente, de almacenar cosas, de pensar, de realizar cosas. Tal vez tú estás ahí en tu casa este día, estás pensando algo y yo no lo sé. Tampoco tú sabes lo que yo estoy pensando. Tampoco tú sabes lo que yo estoy pensando, pero lo que sí tenemos que saber es que el Dios Todopoderoso, amén, aquel Dios en el que nosotros hemos creído, aquel Dios el que habla esta palabra que hoy estamos leyendo, es el que sí conoce. Él sí conoce los pensamientos del hombre. Él conoce lo que nosotros pensamos. Aún dice la palabra del Señor, fíjate, joven, hasta dónde llega el Señor. Dice, aún no llega la palabra a tu boca. Es más, aún no la has pensado esa palabra, lo que vas a decir. Y dice Dios, y yo ya la sé. Entonces, así de grandioso y maravilloso es nuestro Dios. A Él es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en este día, amén, el Señor quiere ordenar nuestros pensamientos. ¿Por qué quiere Dios ordenar nuestros pensamientos? Porque hay muchas personas con muchos pensamientos desordenados. Amén. En el antiguo tiempo había personas que tenían una forma de pensar y en su forma de pensar así vivían. Esa era su forma de vida. Como ellos pensaban que estaba bien, ellos vivían así. Porque así pensaban ellos, así se imaginaban que ellos estaban bien. Pero la palabra del Señor nos enseña en este versículo que tú leíste, joven, y dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque más altos que los cielos son mis pensamientos. O sea, el Señor los eleva a otro nivel, el Señor los eleva muy alto. Entonces, en el tiempo pasado y aún en este tiempo, hay muchas personas que viven diferente a la nuestra. Tú vas a mirar a personas que viven diferente y te vas a hacer una pregunta, pues, ¿por qué ellos viven así diferente? ¿Por qué se visten diferente? ¿Por qué piensan diferente? Amén. Porque esa es su forma de vida. Porque se han pensado ellos que esa es la mejor manera de vivir. Pero cuando llegamos a esta palabra nos damos cuenta que siempre, joven, escucha lo que te voy a decir. Desde que nosotros empezamos a tener conocimiento, tú empezaste a tener conocimiento de todas estas cosas. Desde ese día te diste cuenta y yo me di cuenta que siempre estuvimos equivocados en nuestra manera de pensar. Hay mucha gente ahorita que sigue equivocada en su manera de pensar. Hay mucha gente que sigue equivocada en su manera de pensar, amén, y en su manera de vivir también. Entonces nos damos cuenta que siempre hubo una equivocación en nosotros. En nuestros padres muchas de las veces hubo también una equivocación porque ellos nos criaron como a ellos les pensaban o les parecía que estaba bien. Amén. Pero ahora la Escritura nos enseña a nosotros, amén. Ahora la Escritura nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos de pensar. Y esta palabra antes no la conocían o no la recibían muchas personas. Por eso tienes que darle gracias a Dios y darle gracias a Dios, porque en este tiempo Dios nos la ha revelado. Dios te la está revelando para que tú analices tu vida, amén. Por eso muchas de las veces tú miras a tu padre, a tu madre por ahí que te llama la atención y te dice, oh, ¿sabes qué? Porque no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Porque nosotros como padres jóvenes siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Dios como Dios, Él quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Entonces Dios nunca te va a dar ningún mal. Nosotros tampoco que les vamos a dar mal a nuestros hijos. Por eso nuestros padres muchas de las veces nos llamaron la atención o te llaman la atención y te dicen, oh, mira, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien. Como tú piensas no está bien. Porque no quieren y no queremos que nuestros jóvenes, que tú como joven, tomes un mal camino en el cual vayas a sufrir consecuencias. Por eso es todo esto, amén. Entonces, fíjate, joven, lo que pasaba en el tiempo pasado, amén. Las personas pensaban que vivían bien, porque así, ellos, esa era su forma de pensar, dice que andaban en pos de sus pensamientos, como ellos pensaban. El pueblo de Dios, joven, caminó mucho tiempo pensando que podían servirle a varios dioses. El pueblo de Dios caminó mucho tiempo pensando que como ellos vivían estaba bien. Entonces el Señor les mandaba profetas, les mandaba, amén, siervos de Él que le dijeran, ¿sabes qué? Cambien sus formas de vivir, cambien sus pensamientos. Y fíjate lo que dice, vamos a ir al libro de Isaías ahí mismo, pero va a ser al capítulo 65.
Ahí nomás dale 10 versículos para enfrente. Y vamos a mirar lo que dice el Señor en el nombre de Jesús. Dios es muy bueno, amén. Vamos a mirar Isaías 65:1 y 2. Ahí nos va a hablar el Señor algo muy hermoso. En el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dice, fui buscado. El Señor dice, yo fui buscado por los que no preguntaron por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor fue encontrado por personas que no sabían nada de él. Amén. Ahora, esas personas éramos nosotros, no conocíamos nada de él. No conocíamos nada del Señor, pero el Señor tuvo misericordia. Por eso alabamos su nombre. Fíjate lo que dice el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, yo todo el tiempo les extendí mis manos. Yo siempre quise que estuvieran cerca de mí. Amén. Pero fíjate lo que hizo el pueblo de Dios. El cual dice, anda por camino no bueno. El pueblo de Dios andaba por camino nuevo, dice, en pos de sus pensamientos. Cuando dice en pos de sus pensamientos, la palabra en pos significa siguiendo sus pensamientos. Ellos seguían sus pensamientos y como pensaban, así vivían. Como su manera de pensar, si era sin Dios, pues vivían sin Dios. Vivían sin Dios. Su manera de pensar era diferente a como Dios pensaba. Por eso en el libro de Isaías, aquí donde tú leíste en el capítulo 55, el Señor lo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Amén. El Señor joven nos enseña aquí que muchas personas caminaron en pos de sus propios pensamientos. Amén. Que se formaban ideas en su mente de cómo vivir. Y ellos pensaban que así era la mejor manera de vivir. Nosotros también nos formamos muchas de las veces ideas y pensábamos que era la mejor manera de nosotros servirle a Dios. Amén. Pero gracias a Dios que tenemos esta palabra que nos dice que todo el tiempo estuvimos equivocados. Que todo el tiempo estuvimos equivocados cuando nosotros vivíamos en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Sí, que Dios siempre tuvo unos pensamientos mejores para nosotros. Dios siempre tuvo un camino mejor para nosotros. Al principio no lo miramos en nuestra juventud. Mucho la desaprovechamos y hubo muchas cicatrices y muchas consecuencias que hasta ahorita muchos de nosotros lamentamos. Que hasta ahorita muchas de las veces nosotros, al menos yo he pensado, digo, Señor, si pudiera regresar el tiempo cuando yo me equivoqué, cuando yo era joven, cuando nadie me dijo nada de ti. Amén. Si alguien me hubiera hablado de ti, yo no hubiera hecho lo que hice. Hubiera cambiado, hubiera hecho lo que no hice. Entonces, joven, ese es el tiempo que Dios tiene para ti. Por eso dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale mientras está cercano. Deje el impío sus pensamientos y el hombre perverso, dice, sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos tampoco son tus pensamientos. Yo quise conocer esta palabra. Yo quise que alguien me hubiera dicho esta palabra antes, pero nadie me la dijo. Ahora, joven, tú tienes un privilegio grande que muchos de nosotros no tuvimos. Ahora se te está dando esta palabra a ti. Ahora te está diciendo el Señor que quiere ordenar tus pensamientos. Ahorita vamos a mirar cómo se ordenan los pensamientos. Que Dios quiere cambiar tu manera de pensar para que tu forma de vivir empiece a ser diferente. Aleluya, amén. En todas las personas Dios quiere hacer esto. Dios quiere cambiar esa manera de pensar que tenemos erróneamente. Que el hombre, fíjate muchas las veces lo que piensa el hombre, joven. Muchos jóvenes los hemos encontrado por ahí y jamás, ellos no piensan en Dios. Ellos no piensan en Dios. Ellos no se levantan y como se levantan se acuestan y como se acuestan se levantan. No saben que hay un Dios todopoderoso. Muchos jóvenes no saben, muchas personas no piensan en Dios. Aleluya, amén. Pero tú que estás escuchando esta palabra, tú que estás recibiendo esta palabra, tienes que saber que tu Dios es grande. Tienes que saber que tu Dios es poderoso, aleluya.
que tiene grandes propósitos para tu vida, aleluya, amén. La forma de pensar que nosotros teníamos no se compara con lo que Dios tiene para ti. Son ideas, dice que los pensamientos son ideas que se forman en nuestra mente. Y esas ideas nosotros en el transcurso de la vida las vamos haciendo realidad en nuestras vidas. Amén. Porque nos proponemos muchas de las veces, yo sé que a lo mejor tú lo has pensado, joven, has pensado y has dicho, te has agarrado pensando y has dicho, yo cuando sea grande quiero hacer esto. Yo cuando sea grande voy a comprar esto. Yo cuando empiece a trabajar voy a hacer esto. Yo cuando empiece a ir a un lugar yo voy a hacer esto. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Muchas de las veces son cosas buenas, pero muchas de las veces no son cosas buenas. Y esas cosas malas son las que Dios quiere ordenar. Esas cosas malas son las que Dios quiere quitar de nosotros. Porque si nosotros las dejamos, si nosotros no cambiamos, si nosotros no renovamos nuestra manera de pensar, amén, no vamos a recibir cosas buenas, sino que vamos a llevar esas ideas de forma de vivir a un cumplimiento de nuestras vidas, y va a haber muchas consecuencias como las tuvo el pueblo del Señor. Dice, mi pueblo anduvo en pos de sus pensamientos. Lo que leíste aquí en el libro de Isaías, dice, extendí mis manos todo el tiempo a un pueblo rebelde. A un pueblo rebelde, un pueblo que no se interesó por mí. Caminaban por sus caminos y andaban en pos de sus pensamientos. Joven, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que nosotros caminemos en nuestros propios pensamientos. Amén. Nosotros tenemos que poner en nuestros pensamientos a Dios. Nosotros tenemos que poner en nuestros pensamientos a Dios. Amén. Dios es muy bueno. Amén. Todo el tiempo que estuvimos sin Dios, nosotros estábamos equivocados en nuestra forma de pensar, como pensábamos nosotros que actuamos y vivíamos en nuestros pensamientos. Amén. Todo el tiempo fue lo malo, todo el tiempo estuvo mal. Dice el libro de los Salmos también habla acerca de esto. El libro de los Salmos, el capítulo 10, versículo 4 dice, el malo por la altivez de su corazón, fíjate, por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es lo que hace el malo. Por la altivez de su rostro, por la altivez de su corazón, dice, él no busca a Dios. Ahorita tú vas a mirar mucha gente que a lo mejor se dice que es buena, pero que tiene un corazón altivo. Y si tiene un rostro altivo, un corazón altivo, dice, por la altivez de su corazón, dice, no busca a Dios. No busca a Dios, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque nunca se acuerdan de Dios. Porque no se acuerdan que hay un Dios que tiene misericordia de ellos. Porque muchas de las veces nosotros nos levantamos, nos acostamos también, y no nos damos cuenta que si en ese día nos levantamos, joven, que si en ese día tú te levantaste fue por la pura misericordia de Dios. Muchas de las veces se nos olvida y no pensamos que lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Cuando tú te sientas, joven, a comer en tu mesa, a lo mejor tú no te agarras pensando, no dices, bueno, pues, ¿cómo llegaron estos alimentos aquí a mi casa? ¿Quién trajo estos alimentos? ¿Quién proveyó estos alimentos? Y puedes decir, oh, es que mi papá trabajó y él fue el que trabajó y compró con su dinero. No, joven, si Dios no le hubiera dado la fuerza a tus padres, si Dios no le hubiera dado un trabajo a tus padres, si Dios no le hubiera dado esa salud, esa fuerza a tus padres, ese plato de comida que tú muchas de las veces te comes, jamás te lo hubieras comido. Muchas de las veces no pensamos que todo viene por Dios. Muchas de las veces no te das cuenta que tú tienes un techo. Ahí donde estás tienes un techo y te acuestas y te duermes y te levantas, pero ponte a pensar, ¿cómo se paga esta renta? ¿Quién proveyó estas cosas que yo tengo? ¿Quién proveyó esta ropa? ¿Quién proveyó lo que yo tengo? Amén, todo viene de Dios, joven, todo. Si Dios no nos fortaleciera, si Dios no nos bendiciera a nosotros como padres, tú y yo no tuviéramos nada. Por eso tenemos que pensar en Dios. No tenemos que ser como la gente mala. Dice la palabra del Señor, el malo por la altivez de su rostro, amén, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es lo que hace el malo, porque tiene un rostro altivo. Y si el rostro está altivo,
es porque así está su corazón. Un corazón altivo. Y no se acuerdan de darle gracias a Dios. No piensan y dicen, Señor, lo que tengo es por ti. Tú dale gracias a Dios, joven, amén. Porque tú te puedes levantar este día. Tú te puedes levantar mañana. Y tú vas a tu cuarto de tus padres y tus padres van a estar ahí. Amén. Y ese es un privilegio que tú como joven tienes que darle gracias a Dios. Porque hay muchos jóvenes que ahorita ya no tienen sus padres tampoco. Hay muchos jóvenes que han perdido sus padres desde juventud. Y crecen sin un padre, sin una madre. Yo conozco personas y crecen sin un padre y sin una madre. Amén. Y aunque ellos crezcan y vayan viviendo su vida así, siempre quedó ese vacío en sus corazones. Y yo te aseguro con todo mi corazón que ellos anhelaron tener a su padre y a su madre. Muchos no los tuvieron, pero nosotros los tenemos. Tú los tienes. Tú los tienes, joven, y eso es lo que tienes que darle gracias a Dios. Señor, pensar, ¿por qué Dios me ha permitido tener a mis padres? Porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Amén. Dios quiere renovar, Dios quiere transformar, Dios quiere afirmar nuestros pensamientos. Amén. Dios quiere afirmar nuestros pensamientos, joven, porque nuestro Dios es muy bueno. Leímos en el libro de Isaías, como la altura de los cielos, así son mis pensamientos. No se comparan mis pensamientos a los pensamientos de Dios jamás. Jamás se van a... Fíjate lo que dijo Job, joven. Tú has leído a lo mejor el libro de Job. Job dice que era un siervo justo delante de Dios. Y ese varón vivía en una vida que agradaba a Dios. Y él tenía mucha sabiduría también. Más que la que tenemos yo y tú. Él tenía mucha sabiduría. Y él pensó que conocía al Señor. Fíjate, él pensó en sus pensamientos. Dice, pues yo conozco cómo es Dios. Yo sé cómo es Dios. Y dice que se quiso justificar delante de Dios. Y cuando el Señor le empieza a decir, a ver, Job, a ver, ahora voy a hablar yo, Job. Tú ya hablaste mucho, Job, ahora me toca hablar a mí. Cuando el Señor le dijo, sabes que ahora esfuérzate como un varón valiente, yo voy a hablar y tú me vas a contestar. A ver, es cierto que eres tan sabio, a ver, es cierto que me conoces. Y el Señor le dijo, tú sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer cuando está embarazada. No le supo contestar a Job. El Señor le hizo muchas preguntas difíciles, dijo, no supo contestárselas. Entonces Job te agarró pensando y dijo, Señor, de oídas te había oído. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Lo que Dios le estaba diciendo a Job, dijo, Señor, yo pensé que yo te conocía. Yo pensé que yo conocía todo lo que tú eres, pero ahora me doy cuenta que no. Ahora me doy cuenta que tú eres todopoderoso, que todo lo sabes, que todo lo que sabes lo que va a pasar. Dios, joven, es muy bueno. Dios es muy misericordioso. Nuestros pensamientos no se comparan a los pensamientos de Dios. Nuestras ideas, tus planes, tus sueños, proyectos que tú tengas en tu vida, a lo mejor no son los que Dios tiene para ti. A lo mejor Dios te tiene un ministerio por ahí en la iglesia, amén. A lo mejor ahí de joven Dios va a levantar un pastor, Dios va a levantar un ministro. A lo mejor el Señor va a levantar en el coro un siervo, una sierva que le adore. Desde tu juventud a lo mejor el Señor te quiere levantar. Y muchas de las veces nosotros estamos pensando, oh, cuando yo esté grande yo voy a hacer esto. Cuando yo sea grande yo voy a hacer lo otro. Cuando yo sea grande yo voy a hacer aquello, amén. Pero es porque no hemos pensado como Dios piensa. Es porque no hemos pensado, a lo mejor porque no le has preguntado al Señor, Señor, eso es lo que tú tienes para mí cuando yo sea grande. Señor, eso es lo que tú tienes para mí cuando yo empiece a ser independiente de mi familia. Señor, esos son tus planes, tus propósitos que tienes para mí. Amén. Ahí es cuando muchas de las veces nos damos cuenta. Nos damos cuenta, joven, que no pensábamos como pensaba el Señor. Que no pensábamos como pensaba el Señor, porque nosotros siempre estuvimos equivocados sin Dios. Nosotros sin Dios siempre estuvimos equivocados en nuestra manera de pensar. Cuando tú empiezas a pensar nomás para ti, cuando tú no pones a Dios en tus pensamientos, en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños, amén, estamos equivocados. Porque Dios
Son más altos los pensamientos de Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué son más altos? Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 92, 5 y 6. Dice así. Tiene un signo de aclamación, 92, Salmo 92, 5 y 6. Y el signo de aclamación dice, cuando tienen signo de aclamación, dice, es un signo de aclamación. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundo, dice. Muy profundos son tus pensamientos. Ese es nuestro Dios. Grande en sus obras, grande en sus maravillas, pero muy profundos son sus pensamientos. O sea que no vamos a alcanzar nosotros a llegar a comprenderlo en su totalidad, Señor. Amén. Podemos comprenderlo, el Señor, una parte, amén. Pero nos damos cuenta, hermano, que tú nunca vas a alcanzar. Yo no voy a alcanzar aquí a conocer todo de Dios. Algún día cuando estemos allá con Él, amén, puede ser que nos vaya a revelar todo, amén. Pero dice la palabra del Señor, lo que leímos, amén. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El hombre necio es aquel que no quiere nada con Dios. El hombre necio es aquel que rechaza la palabra del Señor. Dice, él no sabe nada de esto. El insensato no entiende esto. Mucha persona insensata, amén, cerrada de corazón, amén, que piensa nomás en su propia opinión, que no quiere dar la oportunidad al Señor, amén, de entrar a su vida. Dice, él no sabe nada de esto. Amén. Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Dios? Dice que son muy hermosos. Los pensamientos del Señor son preciosos. Ahí también en los Salmos, pero el Salmo 139, 17 y 18 dice así. Así que, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Fíjense lo que dice. Cuán preciosos. Amén. ¿Cuántos pensamientos tuvimos nosotros malos? Todavía en veces llegan pensamientos malos a nuestras vidas. En Dios no hay pensamientos malos. En Dios, los pensamientos que Dios tiene son preciosos. Por eso dice el Salmo 139, 17. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande, amén. Cuán grande la suma de ellos. Si los cuento, dice, se multiplican más que la arena. Amén. Si yo los contare, se multiplican más que la arena. Dice, despierto y aún estoy contigo. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios, joven, que nos enseña cómo el Señor piensa, cómo son sus pensamientos diferentes a los de nosotros. Amén. Sus ideas, sus planes que Él tiene para nosotros son diferentes muchas de las veces a los nuestros. Aleluya, amén. Pero en este día, joven, Dios quiere afirmar nuestros pensamientos. Cuando Dios afirma nuestros pensamientos, nosotros vamos a comprender y vamos a aprender a hacer la voluntad del Señor. Mientras nuestros pensamientos no sean cambiados, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que tú como joven, amén, como hermanos, amén, aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad. Es que yo pienso así, es que así me imagino yo. No, Dios no dice así, Dios no se imagina así. Dios no se imagina como nosotros nos imaginamos. Dice que Él no piensa como nosotros pensamos. Dios piensa totalmente diferente, joven, a como yo y tú pensamos. Por eso dice, amén, más altos que los cielos son, oh Dios, tus pensamientos. Más altos que los cielos son, Dios, tus pensamientos. Y nos enseña aquí que son hermosos. Nos enseña aquí que son grandes, que no se pueden, amén, que no se pueden contar. Dice, si los contares son como la arena del mar, despierto y aún estoy contigo. Así son nuestros pensamientos, amén. Así son los pensamientos del Señor, no se comparan a los nuestros. Pero en este día, joven, el Señor nos hace una invitación. Ahí donde estás tú, aquí como mis jóvenes que están también aquí, amén. La invitación no es mía, la invitación es de parte de Dios. La invitación de parte de Dios es esta, amén. La invitación
de parte del Señor Jesucristo es esta, amén. Que hoy con esta palabra que tú estás recibiendo, que si tú la dejas entrar a tu mente y a tu corazón, amén, nuestros pensamientos pueden empezar a cambiar. La invitación es esta, la palabra, que a todos los jóvenes a cambiar nuestros pensamientos. Amén. Muchas de las veces nosotros no queremos cambiar algo porque algo nos gusta. A mí en veces me dicen, hombre, te cambio esto, pero yo no lo quería cambiar hablando de cosas materiales aquí, porque me gustaba. Decir, no, me gusta esto y lo que me vas a cambiar no me gusta. Entonces, joven, la invitación es esta, a cambiar nuestros pensamientos. Amén. Esa es la invitación. No los vas a cambiar por dinero. No los vas a cambiar por cosas materiales aquí. Amén. No los vas a cambiar por una bendición, no. No vas a cambiar tus pensamientos por esto. Fíjate por qué los vas a cambiar. La invitación de parte de Dios es esta, a cambiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Por los pensamientos de Dios. Esa es la invitación. La invitación que Dios le estaba haciendo al pueblo de Israel. Aquí en el libro de Isaías, el Señor le decía, mis pensamientos son más grandes. O sea, yo tengo los mejores pensamientos. Yo sé lo que tengo para ti. Entonces la invitación, joven, de parte de Dios es a cambiar nuestros pensamientos, a dejar que el Señor nos empiece a ordenar, a dejar que el Señor nos empiece a enseñar qué planes, qué sueños tiene el Señor para tu vida, qué planes tiene Dios para este día, para ti, en este tiempo que estás viviendo, en tu juventud. Que no la desaproveches como muchas de las veces nosotros la desaprovechamos, y hasta ahorita muchas de las veces nosotros nos lamentamos porque tuvimos tanto tiempo para buscar a Dios, tuvimos tanta fuerza en nuestra juventud para buscar del Señor y no pudimos, y no porque no hayamos querido, sino porque no se nos habló. Dale gracias, joven, al Señor, porque en este tiempo Dios, en tu juventud Dios te alcanzó. En tu juventud Dios te quiere enseñar. En tu juventud Dios quiere cambiar esos pensamientos para que nosotros no vivamos pensando de la misma manera, para que nosotros no vivamos pensando que sin Dios se puede vivir, que sin Dios se puede caminar. No, sin Dios nadie va a ningún lado, sin Dios nadie va a llegar a ningún lado. Acuérdate, joven, lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así piensa el Señor. El mundo, ¿sabes cómo piensa? El mundo piensa, hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay muchas maneras que Dios me escuche. Hay muchas maneras que Dios bendice. Y por eso tú miras muchas personas que le piden a muchos estatuas, a muchos santos, pensando que una estatua le va a contestar. No, así es como piensa el mundo. Pero el Señor dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a poder llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Nadie va a poder llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Esa es la invitación, joven, en esta tarde, en esta noche. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Hay una comparación muy grande. Nuestros pensamientos no son nada, son insignificantes. Dice que son malos nuestros pensamientos, pero cámbialos por los pensamientos del Señor. Deja que el Señor los afirme, deja que el Señor los ordene. Y te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Proverbios capítulo 16, en el nombre de Jesús. Proverbios 16, dice la palabra del Señor así, amén. Fíjate lo que dice así, 16:3. Dice la palabra del Señor así: encomienda a Jehová tus obras. Dice, encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová tu vida. Pídele dirección al Señor. Dile al Señor, si al Señor, así como estoy viviendo mi juventud está bien. Señor, así como estoy viviendo está bien. Consulta al Señor. Encomienda a Jehová tus obras. Y luego la otra parte dice, y tus pensamientos serán afirmados. Aleluya. Esa invitación es para ti y es para mí. Encomienda a Jehová tus obras. O sea, encomienda a Jehová tu vida. Entrégale tu vida al Señor.
Entrégale tu vida al Señor. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, joven. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Eso es algo maravilloso. Cuando tú encomiendas a Jehová tus obras, le estás encomendando tu vida, le estás encomendando tus sueños, le estás encomendando tus estudios, tus metas, tus propósitos, tus planes. Todo lo que tú tienes, entrégaselos al Señor, encomiéndaselos al Señor y Él te va a enseñar qué es lo que Dios tiene para ti. Por eso dice, tus pensamientos serán afirmados. Qué bueno es el Señor. El libro de Proverbios también, pero dice el versículo, capítulo 20, dice, amén. El capítulo 20, versículo 18, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Amén. ¿Cuál consejo? ¿Cómo nosotros vamos a ordenar nuestros pensamientos? Con el consejo de Dios. El consejo de Dios, joven, es esto, mira. Este es el consejo de Dios. La palabra, esta palabra que tú tienes ahí en tus manos, ese es el consejo de Dios. Ese es nuestro consejo. La palabra del Señor nos aconseja. Aleluya, amén. Dice la palabra que leíste tú ahí en el versículo 20. Capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Aleluya, amén. Con dirección sabia, ya cuando tienes un consejo, ya cuando le pides sabiduría al Señor, puedes hacer guerra. Aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, amén. Muchas de las veces nosotros o las personas tienen miedo entregarle su vida al Señor. Tienen miedo a entregarle su vida al Señor porque no saben qué va a pasar, porque no saben qué van a vivir, porque no saben qué les espera. Aleluya, amén. Pero tenemos una palabra para esto. Tenemos una palabra para aquellas personas que dudan, que dudan entregarle su corazón al Señor. Para esos jóvenes que están pensándole todavía, será lo mejor entregar mi vida al Señor. Será mejor la mejor idea o lo mejor que yo pienso entregar tu vida al Señor. Pues déjame decirte que sí, amén. Lo mejor es que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros estudios, todo es del Señor, amén. Y dice la palabra del Señor así. En el libro de Jeremías, amén. En el libro de Jeremías es un verso muy hermoso, amén, que muchas de las veces lo hemos narrado, amén. 29:11. Habla el Señor y dice, porque yo sé los pensamientos. El Señor ya sabe, joven, lo que tiene para ti. Amén. No te dé miedo. No te dé miedo de decir, es que no sé qué el Señor me va a dar. Es que no sé si voy a recibir algo bueno de Dios. No, joven. Mira lo que Dios tiene para ti. Porque yo sé los pensamientos. Yo sé lo que tengo. Yo sé los planes. Yo sé los planes que tengo para ti. Acuérdate que en el pensamiento se forman planes, se forman ideas. Amén. Que llegan a realizarse en nuestras vidas. Así dice el Señor en su palabra. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Cómo son los pensamientos? ¿Cuáles son esos pensamientos que el Señor tiene para nosotros? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén. Pensamientos de paz. Eso es lo que Dios tiene para ti. No son pensamientos malos. No son ideas malas. Son ideas buenas. De pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Y dice el versículo 12. Entonces me invocaréis, iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Pero fíjate por qué lo vamos a buscar y por qué lo vamos a hallar. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así le busca el Señor que le busquemos con todo nuestro corazón. Ordena tus pensamientos. Dios quiere ordenar tus pensamientos. Cambia tus pensamientos
por los pensamientos de Dios. Aleluya, amén. No cometamos, joven, el mismo error. No cometas el mismo error que cometimos nosotros, amén. Cometimos nosotros que no conocíamos a Dios, amén. Que vivimos muchas de las veces una vida desordenada, una vida vacía, una vida que no tenía ninguna meta, no tenía ningún propósito, aleluya, amén. No cometas el mismo error que comete mucha gente, que se deja llevar por sus pensamientos y daña a mucha gente. Hay jóvenes que han dañado a sus padres. Y cuando digo dañado a sus padres, no quiere decir que los hayan golpeado, o no quiere decir que les hayan dado un golpe físico, no. Nosotros podemos dañar a nuestros padres con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de vivir. Cuando nosotros tomamos una mala decisión en nuestras vidas, muchas de las veces no te das cuenta que esa mala decisión que tú tomaste, amén, que ese plan que no fue bueno para ti, que no solamente no fue bueno para ti, sino que daña toda la familia, porque cuando un hijo se equivoca, cuando un hijo sufre, no solamente sufre el hijo, sino también los padres sufren, amén, porque ningún padre, ninguna madre quiere mirar sufrir a sus hijos, ningún padre, ninguna madre, amén, quiere mirar sufrir a sus hijos, aleluya, amén. Cuando entendí esta palabra yo, que leímos en el libro de Isaías, yo la entendí, joven, no crees que la entendí cuando recién me convertí al Señor, no. El Señor me la mostró ya hasta como a los 2 o 3 años que lo conocí. Yo comprendí que Dios tenía un propósito, amén. Y leí esta palabra y dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de paz, y no más. Me di cuenta que el Señor, desde mi juventud, desde mi niñez, siempre me guardó. Siempre me guardó el Señor, porque tenía un propósito grande para mi vida, aleluya, amén. Ahora lo comprendo, pero antes no lo comprendía. Aleluya, amén. Ahora me doy cuenta que el Dios que le estoy sirviendo, al Dios al cual tú te has acercado, tiene un grande propósito para nosotros. Que nosotros muchas de las veces pensamos llegar solamente a una meta, pero cuando miramos los pensamientos de Dios, el Señor tiene otra meta para nosotros. El Señor tiene otros planes para nosotros, aleluya, amén. Y eso es lo que nosotros y la palabra del Señor quiere que entiendas, joven, aleluya, amén. Que dejes tus pensamientos y tome los pensamientos de Dios. Que dejes que el Señor ordene tu vida. Acuérdate lo que dice, amén. ¿Cómo se ordenan los pensamientos? Los pensamientos con el consejo se ordenan, con la palabra de Dios. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Así quiere ordenar el Señor nuestros caminos. Así quiere el Señor ordenar nuestras vidas. Aleluya, amén. Dios, joven, conoce todas las cosas. Dios conoce lo que pensamos. Dios conoce lo que decimos. Hay una bodega de los pensamientos. Hay una bodega, no sé si sepas que es una bodega, pero una bodega es como aquí tú la conoces como una warehouse donde meten muchas comidas, puede ser una warehouse de comida, de producto, de cualquier cosa que tú te imagines. Una bodega grande donde tú miras que trabaja mucha gente, y dentro de esa bodega hay muchas cosas que por fuera no puedes mirar lo que hay adentro, aleluya, amén. Pero cuando se empieza a sacar eso, cuando empiezan a salir camiones o los Fordis o gente a trabajar allá afuera, te das cuenta, esa bodega es de comida, esa bodega es de carros, esa bodega es de esto. Entonces, los pensamientos tienen una bodega o tienen una warehouse, amén. Y en esa bodega ahí se guardan todos los pensamientos. Y Jesucristo habló de esto. Joven, hablando de los pensamientos, amén. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 15, habla y dice esta palabra. En el capítulo Mateo 15, 18 dice: mas lo que sale del corazón sale, y esto contamina al hombre. El versículo 18 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Del corazón salen los malos pensamientos, la muerte, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, el corazón es una bodega donde se guardan todos los pensamientos. No sé qué pensamientos hay en nosotros. No, en ti, no sé qué pensamientos. Yo sé los pensamientos que hay en mí. Dios lo sabe también, amén. Pero el corazón, joven, es una bodega donde están los pensamientos y algún día salen. Algún día salen porque dice que de ahí sale todo. De ahí sale todo, amén. Te voy a contar algo, mira. Hace poquito, amén, estaba platicando con alguien, no te voy a decir quién. Estaba platicando con alguien, entonces con el que yo estaba hablando se le salió a decir una mala palabra. Se le salió a decir una mala palabra. Y cuando yo la escuché, le dije, hermano, paz de Cristo, hermano. Le dije, paz de Cristo, hermano. Me dice, ay, hermano, dice, se me salió. Entonces, cuando me dijo se me salió, analizando esa palabra, dije, bueno, ¿por qué se le salió? ¿Por qué se le salió? Entonces, ¿por qué crees que se le salió? ¿Crees que se equivocó? ¿O crees que no la quiso decir? A ver, ¿por qué se le salió esa mala palabra? No tenía que haber salido esa mala palabra. Muchas de las veces a nosotros por ahí puede ser que te salga una mala palabra y tú digas, ups, o digas, no sé qué digas, amén. Pero lo que quiero que entiendas, joven, es que esa palabra no debería estar ahí. No es que se le haya salido, sino que esa palabra está en el corazón. Cuando una mala palabra, cuando un pensamiento malo está en el corazón, siempre sale. Y lo que dice Dios, amén, lo que Dios manda es que nuestro corazón no tiene que haber lo malo. Cuando se te sale una mala palabra es porque todavía está en tu corazón, por eso la decimos. Si no dijéramos una mala palabra, amén, es porque no hay malas palabras en nuestros corazones. Así también es, por eso digo que la bodega en nuestro corazón es una bodega de todos los pensamientos. Amén. Ahí se guardan buenos pensamientos, se guardan malos pensamientos, ahí se guarda todo, pero Dios quiere limpiarnos, Dios quiere ordenarnos, Dios quiere cambiar nuestras vidas, joven. Dios quiere que tú cambies, que yo cambie mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Dijo Jeremías, tú leíste 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son pensamientos de paz y no de mal. Dios no te va a dar ninguna cosa mala, joven, aleluya. Lo que Dios está ofreciendo, hermano, joven, es lo mejor, aleluya. Entrégale tus pensamientos al Señor. No solo tus pensamientos, entrégale tus sueños al Señor, entrégale tus planes, tu futuro. Dile, Señor, te entrego todo lo que soy. Si no le has entregado la vida al Señor, entrégasela también. Entrégale tu vida al Señor y dile, Señor, si toma mi vida, amén. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, amén, va también a cambiar nuestra forma de vivir. Por eso tú miras en este tiempo muchas personas que no se han decidido a servirle bien al Señor. Es porque todavía siguen pensando de la misma manera, porque todavía siguen pensando, amén, que el Dios que conocían se le puede servir a medias. No, el Dios que tú conoces, el Dios que te hemos hablado, el Dios que habla a través de esta palabra, no se le sirve a medias, se le sirve con todo el corazón. Al Dios que te estamos hablando, no le vas a decir, Señor, te voy a dar un cuartito, te voy a dar la mitad de mi corazón. No, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere todo completo para cambiarlo, para transformarlo, para hacernos nuevas personas. La invitación, joven, es para ti, es para mí. Amén. Cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos del Dios Todopoderoso. Amén. Deja que Dios ordene tus pensamientos. Deja que el Señor ordene tus ideas. Deja que el Señor ordene tus planes. Pídele dirección al Señor. Antes de que vayas a hacer cualquier cosa, joven, consulta al Señor. Consulta al Señor si lo puedes hacer. No hagas planes. No hagas planes para el futuro cuando no tienes a Dios. No hagas planes para el futuro cuando no has entregado tu vida al Señor. No hagas planes para el futuro cuando no has puesto tus pensamientos, amén,
cuando no has tomado los pensamientos del Señor, no te conviene hacer planes, porque muchos han hecho planes en su vida, amén. Yo hice muchas de las veces planes en mi vida y me di cuenta que Dios tenía otros para mí. Así también, joven, si tú no tomas los pensamientos del Señor, te vas a equivocar, amén. Y Dios no quiere que tú te equivoques, Dios quiere que tú seas un vencedor. Vamos a ir a la última cita, está en el libro de Santiago, capítulo 4. No hagas planes si no tienes los pensamientos de Dios. No hagas planes todavía. No digas, oh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. No, deja que el Señor tome, deja que el Señor ordene tu vida, que el Señor ordene tus pensamientos. Y dice así la palabra del Señor, amén. Santiago capítulo 4 dice así, vamos, el versículo 13, 4:13 dice, vamos ahora, amén, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Fíjate, ya estaban haciendo planes para mañana. Muchas veces nosotros hacemos planes para mañana. ¿Cuántas personas no han hecho planes para mañana y aquella mañana no amanecen? Aleluya. Por eso, joven, mira, hermano, si tú no has entregado tu vida a Dios, entrégala. Hay una seguridad que no te vas a lamentar, amén. Que si tú llegas a cerrar tus ojos hoy, lo vas a abrir cuando Cristo venga, lo vas a abrir cuando suene esa trompeta, lo vas a abrir cuando venga esa voz como de trompeta, cuando Cristo venga por la iglesia y diga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí los vas a abrir, aleluya, amén. Muchos hacen planes para mañana y cierran sus ojos. ¿Y dónde van esos planes, aleluya, amén? Pero su vida está escondida en Cristo, dice, hay seguridad. Vamos ahora, dice la palabra del Señor, a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hay personas que hacen planes, hay jóvenes que hacen planes y dicen, no, yo cuando sea grande yo voy a hacer esto, yo cuando sea grande yo voy a ir a tal ciudad, amén. Pero ¿qué dice Dios? Ya consultaste al Señor, ya le dijiste al Señor, eso es lo que tú tienes para mí, Señor. Esos son los planes que tú tienes para mí, Señor. Toma en cuenta al Señor en tu vida, en tus pensamientos, en tus ideas. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, cuando no saben qué va a pasar mañana. Personas que se ponen a pensar, a hacer ideas, a hacer planes y decir, oh, mañana voy a hacer esto. Mañana voy a hacer esto, pero no toman en cuenta al Señor. Jóvenes que no toman en cuenta al Señor y dicen, mañana que me levante voy a hacer esto. Cuando dice la palabra lo que tenemos que decir. Cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Es la pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, joven, amén. La neblina, yo creo que tú sabes qué es la neblina, cuando es el tiempo de invierno que llueve y tú miras como que las nubes están abajo, tú miras todo blanco, aleluya, pero luego empieza a salir el sol y se desaparece la neblina, amén. Dice que así es nuestra vida. El versículo 15 dice lo que tenemos que pensar nosotros y cómo tenemos que pensar en lo que debemos decir. En lugar, dice, de lo cual deberías decir, si el Señor, aquí ya tomaste en cuenta al Señor, aquí ya pensaste en el Señor, si el Señor quiere, viviremos, aleluya. Esto es hermosa esta palabra. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Ahí pones en cuenta al Señor, ahí pones tus pensamientos en los pensamientos del Señor, ahí tomas los pensamientos del Señor. Señor, así piensas tú, aleluya, amén. Es hermosa esta palabra, joven. Tómala este día en tu corazón. Tómala este día en tu corazón y cambia. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Esa es lo mejor. Esa es el mejor cambio que vamos a hacer. Amén. No vas a perder, vas a ganar. Muchas de las veces yo he hecho por ahí cambios y muchas de las veces he perdido. Otras de las veces he ganado, amén. Pero
Cuando miramos esta palabra de escritura, amén, es como si tú tuvieras por ahí un Ford Taurus, amén. Yo conozco que el Ford Taurus son carros que casi no son buenos, amén. Y luego miras que te pasan un Mercedes, del carro, estoy poniendo un carro más o menos, hay otros mejores, amén. Que te pasan por ahí un Mercedes y te pasa alguien y te dicen, ¿sabes qué? Mira, te lo cambio. Aleluya, te aseguro que no le vas a decir que no, aleluya, amén. Cuando miramos esta palabra que dice el Señor, yo sé lo que tengo para ti. El Señor nos está invitando, te está invitando, joven. Amén, no te va a dar un carro mejor, no, te va a dar una vida eterna, aleluya, amén. Una vida eterna y vas a vivir para siempre. Te va a dar una seguridad que en todo lo que tú hagas, si tomas en cuenta a Dios, vas a tener éxito, aleluya, amén. En todos tus planes que tú hagas, si tú lo tomas en cuenta, tú vas a salir exitoso en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Dámosle gracias a Dios por esta palabra, amén. Que Dios te bendiga, joven, este día, porque pusiste en tu corazón este día, amén, tomar este tiempo para recibir esta palabra de parte de Dios. Hermanos que están conectados, que Dios los bendiga grandemente, amén. Mañana nuestras hermanas por ahí mandaron un texto a varios, acá de toda la iglesia, amén, que mañana vamos a tener el servicio a las 9, allá con los hermanos que viven allá. Pues yo le digo allá para el rancho, pero no sé cómo se llama la ciudad. Sí hay llegar, pero no sé cómo se llama la ciudad, pero nuestros hermanos por ahí tienen la dirección. Si alguien no tiene la dirección, marque a nuestra hermana Belén, nuestra hermana Esperanza, ellas se las van a dar, amén. Así es que todos están invitados, hermano, para ir a alabar y glorificar al Señor, amén. Tomen las precauciones que se requieren, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios es poderoso, aleluya, amén. Llévese esta palabra, hermano, cambie sus pensamientos por los pensamientos de Dios. Dios ordena mis pensamientos. Con consejo se ordenan los pensamientos, amén. Vamos a la oración, hermano, y vamos a bendecir a estos jóvenes en el nombre de Jesús, amén. Les voy a invitar, hermano, que oremos por estos jóvenes para que Dios obre en sus vidas, amén, para que ellos alcancen a pensar, hermano, como yo y tú pensamos, que ahora que tú comprendes la Escritura te das cuenta que lo mejor es servirle al Señor, amén. Vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús y de esta manera nos vamos a despedir ahora, pero mañana nos miramos primeramente al Señor, amén. En el nombre de Jesús, ore conmigo. Padre hermoso, precioso, esta tarde, esta noche, Señor, gracias, bendito Dios, gracias por ser tan bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la paciencia que tuviste conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque ahora pensamos diferente, porque ahora miramos diferente, Señor, porque antes, Señor, no sabíamos ni conocíamos que era un verdadero gozo, era un verdadero privilegio adorarte y servirte, Señor. Antes no pensábamos así, Señor, pero ahora sí lo pensamos, ahora sí sabemos, Padre, que lo mejor es servirte y adorarte y estar en tu presencia, Señor. Te ruego por esta juventud, Señor, que tú bendigas a cada joven, que tú bendigas a cada joven, Señor, que en este día tome sus pensamientos, Señor, y les ponga los tuyos, amado Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Guarda a cada joven, guarda a cada familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para usted siempre sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.